Buenas tardes. Estamos luchando contra un enemigo invisible. La humanidad está viviendo uno de sus peores momentos. Hoy, 27 de marzo del 2020, según los datos de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins, la pandemia del coronavirus afecta ya a más de 532,000 personas. Eso es en toda parte del mundo. Unas 60,000 personas más que el día de ayer. Estados Unidos, que es ya la nación con más contagiados, con un total de 86,000 personas que han sido infectadas de coronavirus, más incluso que en China, donde los positivos fueron cerca de 82,000. No cabe duda que la humanidad está luchando contra un enemigo que no escatima raza, edad, estatus social, pero que se resiste a dejar este mundo, por lo menos por ahora. Pero ¿sabes qué? Esto no ha sido lo peor que a la humanidad, a nosotros los seres humanos nos ha pasado. Nosotros hemos sobrevivido a la peste antonina en el 65 después de Cristo. Se dice que esta peste mató alrededor de 5 millones de personas en 15 años. Se dice que llegaron a morir por día alrededor de 5,000 personas en Roma. ¿Y qué decir de la peste de Justiniano, que comenzó en el 541, o lo que le llamaban la peste bubónica, que se movió desde Egipto hasta Constantinopla? Se dice que en su momento más activo, en el momento más activo de esta peste, morían alrededor de 10,000 personas por día. Otra cosa era la peste negra, que comenzó en el siglo XIV y mató a 20 millones de europeos en 6 años. Una cuarta parte de la población total fue muerta en esa época. Pero más reciente aún, en 1918, esta peste duró solo un año, lo que le llamaban la gripe española. Comenzó en marzo de 1918 y terminó en el 1919. Comenzó en Estados Unidos. Una grave y mortífera cepa de gripe se expandió por el mundo. Esta enfermedad mató alrededor de 25 millones de personas en el curso de 6 meses solamente. Algunos estiman el total de muertos en todo el mundo es más del doble de que el número que dan. Se dice que unos 17 millones se estima que murieron en la India, 500,000 personas en los Estados Unidos y 200,000 personas murieron en Inglaterra. Y en un año y medio se desvaneció la llamada gripe española. Esto no es lo peor. Hemos sobrevivido y lo continuaremos haciendo. No es que yo quiera minimizar lo que está pasando, claro que no, Dios me libre. Esto es algo grande. Muchas personas están muriendo y si no acatamos las medidas dadas, escuchen bien, si no acatamos las medidas dadas por nuestras autoridades, estaríamos nosotros no solo exponiendo la vida nuestra, sino también la de nuestros familiares, la de nuestros hijos, la de nuestros vecinos, inclusive la vida entera de nuestra comunidad. Por tal razón, motivo a que seamos prudentes y obedezcamos las autoridades que el mismo Dios estableció. Dios ha puesto nuestros gobernantes. Romanos dice en el capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido establecidas. Es un mandato bíblico. Pero aparte de que es un mandato bíblico, yo veo que por encima de los números que estamos viendo, está reinando un caos y un pánico paralizante en la humanidad. Este no es el final de la humanidad, de hecho ni lo parece. Confiemos en que nuestro Señor Jesús tiene en sus manos esta situación. Confiemos que de la manera en que nos ha librado anteriormente, esta vez no será la excepción. Para tranquilizarte, yo quiero poner en perspectiva algunos
datos actuales con relación al coronavirus. Al día de hoy, 27 de marzo del 2020, teníamos en la mañana temprano un total de 552.589 casos de manera general. Infectados de esos casos teníamos en esta mañana, probablemente esos números han cambiado un poco ya en la tarde, 398.843 de 552.000. Y de esos 398.843 casos, 379.791 casos están en condiciones leves de la enfermedad. No están graves, están leves. Y esto equivale al 95% de los casos de infectados. Lo que quiere decir que tenemos un 95% de casos que son solamente leves. Pero de casos graves o críticos, de esos 398.000 tenemos 21.052 casos que están en estado grave o crítico. Es mucho porque son personas. Pero cuando lo vemos con los números generales, esto equivale solamente al 5% de las personas infectadas que están en caso grave o crítico. Pero me voy a ir un poquito más lejos. De todos los casos se han tenido resultados con los tratamientos y con las atenciones clínicas. Hemos tenido resultados de 153.746 al día de hoy. De esos 153.000 hay 128.704 casos que se han recuperado o están en el proceso de recuperación. Ya cruzaron la línea. Y esto equivale al 84% del resultado que se tiene de los casos tratados. Números positivos, buenos. De muertes, del total de muertes, tenemos 25.042 muertes a la fecha. Y eso equivale al 4.5% de los casos que han sido afectados que terminan en muerte. ¿Y sabías tú que los casos de infección por el virus que terminan en muerte, el mayor porcentaje corresponde a una población adulta que son de 60 años hacia arriba? Este grupo representa alrededor del 80% de los fallecidos. Y de todos los fallecidos, este grupo corresponde al 4.5% del total de los infectados. Pero no solamente eso. El 11% de ellos tenían enfermedades, del 4.5% de los muertos, de los fallecidos. El 11% de ellos tenían enfermedades cardiovasculares. El 7% tenía diabetes. Pero más aún, el 6% de ellos tenían enfermedades respiratorias crónicas. Y otro 6% de hipertensión. Y hay otro 6% de personas que tenían cáncer. Esto nos hace ver que el porcentaje sube mucho en estado de vulnerabilidad o enfermedades catastróficas. Lo que quiere decir es que alguien en su estado normal, lo que pasa normalmente es que sobrepasa la enfermedad de manera exitosa. Pero cabe la pregunta: ¿qué tiempo durará esta batalla? ¿Cuántas personas más serán infectadas? En verdad, no lo sabemos. Pero hay algo que sí sabemos. Y es que este enemigo, invisible como yo le llamo, no podrá con la raza humana. Nunca ningún enemigo invisible, por fuerte que haya sido, ha podido vencernos. Siempre hay una esperanza o un rayo de luz al final del camino. Y lo que yo quiero proponerte en esta tarde es, hoy quiero proponerte que vuelvas a mirar al cielo, que vuelvas a confiar en aquel que un día creó los cielos y la tierra para ti y para mí, para que nos deleitemos. Y que dejes de mirar a tu interior, a tus dudas, a tus temores. Pon tu vista en Jesús y en las cosas que verdaderamente valen la pena.
y te harás la pregunta, ¿verdad? ¿Qué vale la pena? Voy a dejar que tú mismo respondas esta pregunta y que cuando la contestes vivas conforme a su respuesta. Pero quiero dejarte con el Salmo 121, versículos 1 al 8. Si tienes una Biblia, yo te motivo a que lo puedas leer y que este salmo te sirva para responder esta pregunta. El versículo 1 del Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. Y el salmista pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Confiemos en Dios. Dios aún sigue sentado en su trono.